daría como la bienvenida a todas y todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y presentar bueno, lo presentaría Marisol, presentar este tercer número de la revista del 2020. Como es de su conocimiento, este año ha sido un año difícil, tenso, de encierro, pero también de mucho trabajo. O sea, dentro del encierro han surgido como alternativas diversas, ¿no? Y por ese motivo, para mí sí es un gusto participar en esta presentación de la revista. También con este tercer número cumplimos o cerramos nuestro aniversario de 50 años. Se contó con un número especial dedicado a la pandemia, muy exitoso. Entonces, bueno, el trabajo del equipo de la revista, tanto de Alejandra como de nuestra otra colaboradora, pues ha sido fundamental. Entonces yo simplemente en este momento voy a dar la presentación de los integrantes que van a participar en esta. Contamos primero con Marisol Silva Laya. No tendría mucho que decir de mi colega Marisol. Ella está pedagoga, y hay una identificación de como ustedes saben, es directora de la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana, es investigadora, profesora, y bueno, su línea de investigación tiene que ver con el tema de equidad y justicia en educación y particularmente el primer año universitario. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. También pues es un gusto y un honor contar con la presencia del maestro David Fernández, nuestro anterior rector, porque en este proceso de pandemia de repente cambiamos de rector y nos quedamos así como un poco, pues por lo menos para mí siempre es un gusto estar presente en estos cambios donde uno tiene el gusto de saludar al nuevo rector y al que se va, ¿no? David Fernández es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales, licenciado en Teología. Además es maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Bro, asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y rector de las siguientes universidades: ITESO Puebla, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana de Tijuana, Puebla, del Tecnológico Universitario de Chalco, y tiene numerosas publicaciones. José Yuni es licenciado en Ciencias en Educación, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Catamarca y del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de Villa María. Sus tareas de docencia se vinculan a la metodología de la investigación socioeducativa y las teorías contemporáneas de la educación. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina e investigador categoría 1 en el Programa Nacional de la Secretaría de Políticas Universitarias. Investiga sobre la educación de personas mayores, sobre políticas de inclusión socioeducativa, y tiene numerosas publicaciones. Diego Ángeles Colín es candidato a doctor por la Universidad de Londres, por el Instituto de Educación, misma institución de la que obtuvo la maestría en Educación y Desarrollo Internacional en 2015. Su trabajo de investigación actual explora experiencias de movilidad educativa y las condiciones de acceso a la educación superior en los institutos tecnológicos de la Ciudad de México. Sus intereses académicos se centran en el sistema educativo superior mexicano, su historia y estratificación desde la teoría de Bourdieu. Elda García Alarcón es socióloga por la Universidad de Ciudad Juárez y maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo México. Ha participado en proyectos de investigación en temas de educación, pobreza y violencia. Se desempeña actualmente como asistente de investigación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Estefano Sartorello es politólogo por la Universidad de Estudios de Milán, es maestro en antropología social por el CIESAS y doctor en educación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores
y actualmente es director del Instituto para la Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana y coordina la línea de Educar para la Interculturalidad Crítica y Decolonial. Entonces, bueno, la dinámica de trabajo va a ser la siguiente, pues aproximadamente tienen 10 minutos para su presentación. Y le daríamos la palabra a Marisol Silva, que fue la coordinadora de este número. Adelante, Marisol. Y muchas gracias, Meche. Y pues de nuevo saludo con mucho gusto a todas y todos los que nos acompañan en la presentación de este número. Y bueno, también quiero empezar agradeciendo a Alejandra la coordinación también editorial, el apoyo y también la organización de la presentación, que para el día de hoy pues es, sí, entre una presentación y un diálogo entre personas que estamos interesadas en este tema de equidad en educación superior, de entenderla. Cuando me invitaron, tanto Meche como editora y también Alejandra, a coordinar el número, a coordinar un número para el cierre del aniversario 50, pues me sentí muy contenta, muy honrada y claro, coloqué el tema que es el tema en el que he venido trabajando ya hace varios años, que es el tema de la reflexión sobre la justicia y la equidad en educación superior. Y bueno, la verdad es que tuvimos una respuesta bastante satisfactoria. Hoy quienes nos acompañan aquí nos comentarán de los enfoques, que fueron enfoques diversos y objetos de estudio también diversos y reflexivos, críticos sobre un tema que es tan importante para todos, para todas. Y bueno, primero que todo mi agradecimiento por esa respuesta y bueno, los colegas que nos acompañan hoy de fuera, qué alegría nos da que podamos estar y que podamos compartir estas reflexiones. La presentación que yo quisiera hacer de lo que fue este número, de lo que fue la conformación del número y de las razones por las cuales decidimos colocar esta temática, tiene que ver con, bueno, la preocupación central por la educación superior. Como sabemos, la educación superior, la matrícula en educación superior ha crecido notablemente, particularmente en estas 2 primeras décadas del siglo. Un dato con el que comenzamos el editorial de la revista es diciendo que el siglo pasado cerró con 100 millones de estudiantes a nivel mundial en instituciones de educación superior y para las primeras 2 décadas ya teníamos 223 millones de estudiantes registrados en este nivel educativo. Entonces, bueno, claro, ha habido una expansión y hay que reconocer que esa expansión son logros importantes. Esta expansión justamente permitió que chavos y chavas pertenecientes a sectores sociales desfavorecidos pudieran tener acceso a la universidad. Entonces, normalmente cuando se ven estos números, digamos en frío, posiblemente se infiere que esta masificación ha sido de beneficio para toda la población. Y justamente lo que se intentó en este número de la revista era esto, llamar a la reflexión sobre la medida en la cual esta masificación de la educación ha sido una medida aprovechada de manera justa, de una distribución equitativa entre todos los sectores sociales. Entonces, eso es justamente la pregunta, la inquietud que dio lugar a este número que hoy estamos presentando. Entonces, es eso, una pregunta por la justicia y una pregunta por hacer análisis más finos para entender qué es lo que está pasando con esta masificación. Estos datos remiten, esto que acabo de decir, de más de 100 millones, el crecimiento en menos de 20 años, nos habla de lo que ocurrió a nivel mundial. Si detenemos un poquitito la mirada en lo que pasó en América Latina, lo primero que tendríamos que decir es que también en estas 2 décadas pasamos de tener una tasa neta de cobertura del 22% al 43% de jóvenes que están en edad de entrar a la universidad que lograron entrar realmente. Actualmente se registra 28 millones de estudiantes en instituciones de educación superior. Entonces, bueno, no es un logro menor, insisto, ha habido esfuerzos para lograr duplicar la tasa de cobertura en la región, en América Latina. Hay casos que destacan mucho y que hablaremos un poquitito de eso más adelante, por ejemplo, el caso de Brasil,
que pasó de 2.7 millones de estudiantes a 9 millones en el 2016, es decir, en un poco más de 15 años, metieron en las aulas universitarias a más de 6 millones de estudiantes. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las prioridades? Esas son el tipo de cosas que necesitamos preguntarnos para entender qué está pasando con la educación superior en la región y también para ver cuáles son los desafíos que seguimos enfrentando. El ritmo de crecimiento, por supuesto, fue distinto en los diferentes países y mucho de ello tiene que ver con condiciones socioeconómicas de los propios países. Hoy tenemos aquí que nos acompaña, interesante de lo que nos comparta José Yuni, porque justamente Argentina es uno de los países donde tiene una mayor tasa de cobertura, se habla del 90%, y él seguramente nos dirá, bueno, qué implicaciones tiene este 90% de cobertura en educación superior, una cifra muy lejana a lo que aspiramos muchos de nosotros en México. Estamos en un 40% y aspiramos a llegar a 50%, cosa que se ve muy lejana. Entonces, ¿cómo han hecho otros países y qué implicaciones tiene? Creo que puede ser una reflexión muy importante el día de hoy. Chile 88%, Perú 71%, Uruguay 63%. En general, en la región, nos ubicamos entre países que ya llegaron a la universalización de la educación superior, en esta clasificación que ha hecho Trow, y que habla de universalización cuando es más del 50%, o de masificación cuando es entre el 30 y el 40%. Nosotros nos ubicamos allí, en México. Solo Honduras es el país que todavía está por debajo de estos niveles con un 24%. Entonces vamos viendo que los ritmos de crecimiento han sido distintos y tiene que ver con las condiciones sociohistóricas y económicas de cada uno de los países. Entonces, claro, cuando tratamos de entender cómo es que se ha dado esta expansión y qué implicaciones tiene, es importante identificar dos grandes políticas en América Latina. Por un lado, políticas de equidad, que intentaron ampliar el acceso mediante acceso a universidades públicas, digamos, a instituciones públicas, pero también una acción muy importante fue la privatización de la educación y la liberalización de las políticas educativas de crecimiento. Entonces, creció notablemente en los 90 la educación superior privada, proliferaron también instituciones que también fueron de dudosa calidad y que después fueron llamadas universidades de atención de la demanda, de una demanda en crecimiento, pero que no contaban necesariamente con los niveles de calidad necesarios para dar una atención de calidad y que respondiera a las expectativas y a las necesidades de las poblaciones crecientes. Este fue un fenómeno que también estamos sufriendo y que tiene que ver con diferenciales también en los niveles de calidad y en las maneras como se fueron insertando los jóvenes a la educación superior. Un problema que seguimos enfrentando en varios países de la región y que algunas de esas realidades también son recogidas en la revista. La educación superior privada en la región atiende al 54% de la matrícula. Es un dato muy importante en una región pobre y desigual que más de la mitad de la matrícula tenga que pagar para asistir a la educación superior, a las universidades. Los países que destacan en cuanto a esta vía de crecimiento son Chile, que tiene un 84% de inscripción en instituciones privadas, Perú 74%, Brasil, del que ya hablábamos, que esa fue la vía de expansión en Brasil, tiene el 73% de su matrícula en este nivel. Salvador 69%, República Dominicana 59%. Entonces, la reflexión que está en el fondo de estas dos vías de crecimiento es que se privilegió el crecimiento cuantitativo y la ampliación de la matrícula, sacrificando los niveles de calidad. Y entonces, lo que también estamos denunciando quienes estudiamos estos temas es que finalmente sí se está abriendo nuevas oportunidades para jóvenes tradicionalmente excluidos que no tenían acceso siquiera a la educación y que ahora sí tienen un acceso, pero es una inclusión estratificada, porque en su mayoría estos jóvenes están asistiendo a instituciones que no tienen una calidad comparable con las instituciones tradicionales o convencionales, como las universidades nacionales, etc.
Entonces, esto nos lleva directamente a una reflexión sobre qué estamos entendiendo por justicia y por equidad en la inclusión en educación superior. ¿Se trata solamente de un acceso, de abrir las puertas, o se trata de entender esas diferentes necesidades y expectativas que tienen los jóvenes en América Latina y que la educación, para llamarse verdaderamente un ejercicio del derecho a la educación, tendría que responder a estas características, a estas necesidades y evitar ese riesgo que se está corriendo, que es el riesgo de reproducir o seguir profundizando las desigualdades que ya existen. En ese sentido, cuando nos preguntamos por el tema de justicia y equidad en educación, nos estamos preguntando por la medida en que la educación realmente puede cumplir ese potencial transformador que está llamado a cumplir. Y que finalmente cuando se hace esta oferta de educación superior, también las nuevas generaciones lo que están esperando es, sí, una vía para modificar y transformar las condiciones de vida en las que están. Entonces, la llamada en esta revista, justamente en este número de la revista, es que reflexionemos. Superar esta visión de igualdad de oportunidades que ha estado instalada en las políticas educativas y en las reflexiones de política, y recuperar el conocimiento que se ha venido generando en América Latina, que es mucho, que se han hecho aportes profundos. A mí me da mucho gusto contar aquí con José Yuni, que realmente ha sido una persona que ha estado trabajando y profundizando en este tema desde hace muchos años y de alguna manera denunciando lo que está ocurriendo bajo este principio de igualdad de oportunidades que no aplica en nuestras sociedades profundamente desiguales, y lo que necesitamos es repensar las condiciones en las que estamos ofreciendo educación para verdaderamente hacer valer el derecho a la educación y la inclusión en una perspectiva de justicia social. Y en ese sentido, bueno, yo aquí dejaría un poco lo que es la presentación del número, la invitación que hicimos para reflexionar sobre esto, y les agradezco muchísimo a Diego Ángeles, que también reflexiona sobre las nuevas generaciones y las nuevas modalidades de educación que se están ofreciendo, a Elda, que nos va a hacer una revisión de cómo en América Latina se han ido transformando el concepto de equidad y justicia, y por supuesto a David, que también nos hace una invitación muy provocadora sobre, digamos, esta condición revolucionaria que debiera cumplir las instituciones de educación superior, y que yo creo que en un diálogo como el que pretendemos tener esta mañana, pueden surgir muchas de estas ideas para que salgan también de la universidad y que podamos transitar a otros espacios donde estas ideas también puedan encontrar un campo fértil para la discusión y para la incidencia en la política de educación superior en nuestras regiones. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marisol, por esta visión sobre la educación superior en América Latina y pues uno de los temas que nos atañe como Universidad Jesuita. Recientemente en la reunión entre rectores en la Cátedra Pablo Latapí, se decía que nuestras universidades del sistema eran universidades emancipatorias, universidades en resistencia, y le voy a dar la palabra a David Fernández, al maestro David Fernández Dávalos, porque su artículo precisamente alude al respecto. Maestro David. Muchas gracias, Mercedes. Saludo con mucho gusto. Gracias, Marisol, Alejandra, a todos y todas quienes participan en esta presentación. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me hicieron a participar en este evento de cierre de las celebraciones del 50 aniversario de la publicación de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, que consiste justamente en esta presentación del número especial del jubileo. Es de verdad un gusto y un honor compartir este espacio con connotadas especialistas en investigación educativa y con tantas amigas y amigos. No está de más decir que esta revista latinoamericana de estudios educativos tuvo su origen, nació en el Centro de Estudios Educativos allá por 1970. Fue, si no me equivoco, la primera institución de investigación educativa que dio origen luego a una multiplicidad de instituciones semejantes en todo el subcontinente. Las pretensiones de la revista eran ambiciosas y justas, necesarias. Era
el de ser un espacio de divulgación y de intercambio de las principales investigaciones que sobre el tema educativo se realizaran en América Latina. Se creó bajo el liderazgo de dos insignes investigadores que nunca será suficiente recordar, como don Carlos Muñoz Izquierdo o don Pablo Latapí. A su vera vio la luz este esfuerzo de divulgación. Hace apenas un par de años la Universidad Iberoamericana entró al quite, al relevo, e hizo suya esta publicación, y junto con la responsabilidad de continuar con la edición de la revista, la verdad es que la Ibero, nuestro sistema, se allegó también el prestigio que acompañaba a esta publicación. Y ahora el INIDE, el Departamento de Educación de la Universidad, el Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario de Jesuita, que la doctora Ruiz acaba de citar, han encontrado en esta revista el vehículo para difundir su trabajo y para incidir en la discusión latinoamericana sobre el campo educativo, que es una opción central entre los apostolados de la Compañía de Jesús. Desde sus orígenes, ustedes saben, desde la vida misma de Ignacio de Loyola, la orden, la compañía ha abrazado el trabajo educativo y la reflexión sobre el mismo como uno de los apostolados que estructuran el conjunto de las labores sociales y pastorales que realizamos. Esto es así porque entendemos que la educación puede contribuir a construir nuevos mundos y puede edificar también personas conscientes, comprometidas, críticas, compasivas, creadoras, como solemos decir y como rezan nuestros documentos básicos sobre el trabajo educativo. En los últimos años, sin embargo, hay que enfatizar también la educación que quiere ofrecer la Compañía de Jesús desde sus universidades, sus colegios y sus escuelas, y particularmente en América Latina, se ha cualificado más precisamente como una educación crítica. En el fondo, esto es así porque cuando postulamos la necesidad de una educación crítica, lo que estamos diciendo en realidad es que la educación pertinente no es cualquier educación, sino aquella que necesita el mundo de hoy, es la que enseña a pensar. Pero pensar no tiene nada que ver con sentarse y esperar a que le venga a uno alguna idea. Pensar hoy por hoy es sacar el pensamiento del propio pensamiento, como dice Santiago López Petit, un filósofo español. En el mundo de hoy, que está lleno de lugares comunes, de consensos, de superficialidad, como decía el padre general, de consentimientos acríticos de un montón de cosas, sobre un montón de temas, pensar es un gesto radical, hoy por hoy, que tiene que ver más con la insensatez, con la desobediencia, más que con el asentimiento. Educar para la vida hoy por hoy, y de eso trata el artículo que escribimos para esta revista, es educar para el pensamiento, para la disidencia, para la insensatez. La educación que queremos y que la revista latinoamericana de estudios educativos postula quiere interrumpir el sentido común ese de las evidencias colectivas, quiere en realidad agujerear la realidad, destruir el manto de obviedad que la protege y abrir en cambio espacios de vida. En palabras de Ignacio Ellacuría, lo que pretende nuestra educación es historizar, desideologizar, desfundamentar. Y entonces el pensamiento que promueve la revista y la universidad, que promueve una educación crítica pertinente, liberadora, es ese pensar
contra el pensar. Es una actividad crítica que lleva a poner en cuestión toda seguridad, todo asidero, que lleva a erosionar todo horizonte hegemónico. Particularmente una universidad que plantea la realidad como la materia de su reflexión, que es lo que hemos postulado en la Universidad Iberoamericana, en realidad debe colocar a la realidad, como un problema político más que como un mero objeto de conocimiento. Esto es por el hecho mismo de que la realidad actual, que es asimétrica, violenta, desigual, esto es también así porque la propia vida personal se han convertido en nuestra cárcel. La realidad del mundo actual, la realidad del capital y del mercado, se nos han impuesto como la única realidad posible, como una que todo lo abarca y todo lo justifica, de la cual nada puede escaparse. Es esta la verdad del capital, la que ha triunfado en el mundo actual. ¿Y cómo se combate una verdad si no es desde otra verdad? Por eso hay que ligar nuestro pensamiento con la transformación social. La tarea universitaria de las instituciones jesuitas ha de vincularse con la construcción de una verdad que se oponga a la verdad omnipresente del capital. El pensamiento universitario nuestro tiene que servir para impulsar un cambio social. El conocimiento tendría que ser, de nuevo en palabras de López Petit, como una caja de herramientas en la que los sectores populares y los movimientos sociales pudieran buscar instrumentos para luchar, para constituirse en actores sociales, para dar razón de sus propias luchas. La educación, las ciencias de la educación, las ciencias sociales, en el fondo tendrían que responder a este modelo. Pero pensándolo mejor todavía, en realidad esta vinculación entre pensamiento y transformación no puede hacerse solo de un modo exterior como lo estoy planteando, como si fuera una caja de herramientas. Porque de esta manera el pensamiento no es auténtico si se vincula con la transformación de manera exterior. El pensamiento y el conocimiento no sirven para luchar como algo mediato, sino que ellos mismos, el pensamiento y el conocimiento, son lucha. Pensamiento y transformación social no tienen en realidad un vínculo porque no hay exterioridad alguna. Ustedes saben, de esto trata nuestra revista. En la escuela de hoy el pensamiento está asediado. En ella se formatean las mentes de los niños y las niñas para adaptarlos a las necesidades del mercado. Mientras la educación se reduzca al mero formalismo de enseñar a pensar o de aprender a aprender, de aprender a aprender, de aprender a conocer. Si solo es este formalismo, se reducen a la infancia los contenidos, se reducen en la infancia los contenidos críticos, históricos, sociales que se necesitan para disentir y para constituirse en un ente autónomo, crítico y creador. No basta aprender a aprender, no basta aprender a conocer, sino que también hay que llenar de contenidos autónomos, críticos, creadores. Muchas veces en la universidad, la mercantilización determina las materias impartidas y determina la misma investigación. Ya no se forma, sino que se capacita, se invierte en recursos humanos. De lo que se trata, en cambio, con la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos y con los proyectos educativos que desata y que reflexiona, es volver a hacer peligrosas las ideas y la educación. Y ello pasa por liberar las ideas y convertirlas en una fuerza material. Una sola idea es ya una fuerza, una victoria contra la obviedad.
Una sola idea puede hacer una fisura en el muro inquebrantable del pensamiento común y hegemónico. Una idea no es para nada una construcción mental. Una idea es el propio combate por liberar la idea de su sometimiento. Solo las ideas libres pueden liberarnos. Detrás de una idea existe siempre una palabra que se toma, una toma de palabra desde un nosotros que empieza a hablar. La revista latinoamericana de estudios educativos es en este momento esa toma de palabra. Porque las ideas que verdaderamente cambian al mundo no salen de la cabeza genial de alguien, sino de prácticas sociales que son necesariamente colectivas y que son reflexionadas. Por eso es también imprescindible el vínculo de la escuela y la universidad con la lucha social. Un filósofo argentino, y con esto voy a terminar, León Rosichner, decía que cuando un pueblo no lucha, la filosofía no piensa. Así es también en el plano individual. Sin un vínculo con las luchas sociales y con los procesos de transformación, solo te queda, como decía Lukács, la posibilidad de golpear tu cabeza contra la pared hasta que salten chispas, hasta que produzcas una idea. Pero por otro lado, en ausencia de luchas abiertas, como sucede ahora en muchos de nuestros países, en otros no, por supuesto, habría que pensar y educar en torno a la voluntad de politizar el malestar que ciertamente nos está atravesando. La politización del malestar implica atravesar la impotencia y al mismo tiempo aprender ese malestar social como un malestar propio. Enhorabuena por estos 50 primeros años de nuestra revista. Felicitaciones a quienes condujeron la celebración por la efeméride a lo largo de este infausto 2020. Muchas gracias. No, maestro David, como siempre, muy aleccionador. Uno no deja de reflexionar, no solo por lo que dice, sino por lo que nos compromete en nuestra universidad. Es una invitación a leer el texto de nuestro David. Realmente nos posiciona como académicos de las universidades del sistema universitario jesuita. Y como bien se mencionaba, no es cualquier educación. Es una educación para transformar, es una educación para el cambio y desde luego una educación para la justicia. Ahora le daríamos la palabra a José Juni. Adelante, José. Bueno, buen día, un cordial saludo a todos los colegas que están participando. Agradezco la invitación y es un honor para mí formar parte de esta conversación y además una conversación celebratoria, porque los 50 años de una publicación relevante y necesaria para la comunicación del conocimiento educativo me parece fundamental. Y en lo personal, impactado por la intervención anterior y también porque en el breve recorrido que han hecho he encontrado también muchas marcas de mi formación en una universidad jesuita, en la Universidad Católica de Córdoba, donde algunos autores citados y algunas ideas han significado también mi propia huella profesional. Así que doblemente agradecido por la invitación y por el momento y por las palabras muy provocativas, provocadoras del maestro David. Yo quería compartir con ustedes un poco más allá del texto que ha sido publicado en la revista, ¿cuál sería, digamos, este artículo que se ha publicado en realidad? Es parte de una línea que desarrollamos en nuestro equipo de trabajo que
tiene que ver con dos cuestiones. De algún modo, la pregunta sobre las políticas educativas, que como bien lo caracterizó Marisol en la década pasada, en América Latina, a partir de determinados gobiernos y de determinados consensos también regionales, ha podido ampliar no solo la masificación, el acceso a la educación superior, sino en general, digamos, las políticas de ampliación de derechos o del enfoque de derechos ha permitido la ampliación del acceso a la educación de niños, jóvenes, adultos y minorías que históricamente han estado relegados del acceso a la educación como un derecho básico humano. Entonces, en ese sentido, nuestro grupo explora lo que sería una dimensión de las políticas, que en general las políticas siempre se las analiza en términos de decisiones de grupos hegemónicos que tratan de reflejar sus intereses de dominación política sobre el conjunto de la sociedad, y que en la década de los 90, a partir de la incidencia de los organismos transnacionales, sobre todo económicos, han introducido una lógica de tipo económica, pragmática de la educación, y cuyos resultados lo hemos visto en un aumento de las desigualdades en el acceso, pero también en lo que algunos autores hablan de la discriminación educativa, en el sentido de la conformación de circuitos diferenciados y diferenciadores en lo que es la calidad y también lo que es la proyección o los efectos que en términos estructurales tiene el acceso a esos circuitos diferenciadores de educación. Nuestro grupo piensa las políticas desde una perspectiva del ciclo vital de las políticas, es decir, que habría como distintos procesos, mediaciones, y básicamente de la perspectiva de la puesta en acto, es decir, que una política termina convirtiéndose o convirtiendo su efecto en la construcción de lo social, cuando efectivamente llega al campo de las prácticas. Por lo tanto, las políticas no se definen solamente por el nivel de enunciación, por los procesos de negociación, sino también por las sucesivas reformulaciones, resignificaciones que hacen que muchas políticas definidas desde los textos, de los papeles, de un modo, digamos, que se presentan como modelos utópicos deseables, luego en el contraste con la realidad van siendo reversionadas y van siendo reajustadas en función de otras cuestiones. Dentro de eso, de esa línea de reflexión que nos proponemos nosotros, también la pregunta es sobre si esas políticas, y sobre todo las políticas que llamamos de inclusión, tienen un efecto, o qué efectos tienen, primero en la construcción de subjetividad, es decir, No se escucha, José. Ajá. Cerraste tu micrófono, José. Sí. Perdón. Nosotros nos preguntamos, retomo la idea porque no sé si se escuchó, que nos preguntamos sobre los efectos subjetivantes de las políticas, y también en el caso de las políticas específicas de inclusión socioeducativa, nos preguntamos si tales políticas, a pesar de su despliegue, de su enorme esfuerzo, tienen un efecto de algún modo, en poder revertir las condiciones de precariedad y sobre todo no solo de la precariedad de las condiciones objetivas de vida
de los jóvenes, de los niños o de los adultos, sino específicamente de la precariedad del proyecto vital, digamos, si estas políticas logran configurar un horizonte de sentido, de posibilidad que le permita a los jóvenes proyectarse individual y colectivamente. En ese sentido, como bien lo describió Marisol, de algún modo, en el caso argentino, si bien el sistema universitario argentino siempre fue un sistema amplio y de masificación, obviamente que las políticas de la década pasada, al instaurar la obligatoriedad de la educación secundaria, ampliaron, por lo tanto, la demanda por los estudios universitarios. Y también la pregunta aquí sobre la equidad, no, digamos, desde esta perspectiva de derecho inclusiva, nos lleva a pensar críticamente si basta con garantizar la igualdad o la equidad en el acceso, sino también cómo garantizan las instituciones universitarias o de educación superior la equidad en la permanencia y la equidad en el egreso, ¿sí? Cómo se puede pensar la equidad y qué necesidades de repensar las distintas dimensiones de la equidad en términos pedagógicos, en términos de atención a las trayectorias, en términos a lo que es el objeto de nuestro artículo, que es de las condiciones que permitan el acceso a los estudios de la educación superior. Entonces, en algún sentido, esta pregunta por la equidad debiera complementarse con el otro eje de nuestra línea de investigación, es de hasta qué punto estas políticas de inclusión, de reconocimiento de derechos y por lo tanto de reconocimiento a la heterogeneidad de condiciones de vida, de trayectorias, de valoración de las oportunidades de movilidad social, se traducen de algún modo en dispositivos que de algún modo desajusten, por así decirlo, la gramática institucional. Es decir, nuestra pregunta siempre gira en torno a si estas políticas logran desarticular las gramáticas de las instituciones educativas que siguen siendo jerárquicas, que siguen siendo selectivas, que siguen teniendo una base meritocrática, que siguen teniendo ciertas lógicas clasificatorias que se contraponen de algún modo, que generan unas tensiones dinámicas respecto a estas lógicas de incorporación de lo que algunos autores decimos de los que llegaron tarde a la educación. Entonces, en ese sentido, la pregunta que nosotros hemos tomado algunos instrumentos, sabemos que en América Latina, el caso de Brasil, el caso de Argentina, digamos, son quizás los más relevantes en términos de macropolíticas estructurales de nivel superior, no solo de ampliar la oferta de instituciones de educación superior pública, sino de buscar distintos mecanismos que permitieran a los jóvenes garantizar el acceso. El sistema de cuotas para los afros, para las minorías sexuales en el sistema brasilero, los sistemas de becas en distintos países, y en el caso de Argentina, de lo que fue un programa considerado de acceso universal que se llamó Progresar, que era el programa de respaldo al estudiante argentino, que seguía la lógica esta de que a las personas entre 18 y 25 años que desearan continuar sus estudios, el Estado les ofrecía una ayuda económica que era una transferencia condicionada de ingresos. Perdón, me da mucha pena, pero Sí. faltan 3 participantes y Sí, ya cierro. Que me Así antoja que, como seminario. Adelante. sí, ya cierro la participación. Entonces, el objeto del artículo es
presentar ese programa, mirar ese programa atravesado por la lógica de, nosotros hemos tenido entre el 2015 la interrupción de ese proceso político por la instauración de un gobierno neoliberal que conserva las bases de este programa Progresar, pero lo resignifica desde la perspectiva neoliberal al volver a imponerle una propuesta de tipo meritocrática. Y ahora el gobierno actual, antes de la pandemia, que intenta reinstitucionalizarlo, pero que también le otorga otro sentido. Entonces, bueno, un poco invitarlos a mirar ese recorrido, que es más un recorrido por la normativa, mostrando la evolución del propio programa y la resignificación a partir de orientaciones políticas diferentes, que también van a construir subjetividades diferentes en términos de quién es merecedor o no de acceder a estos beneficios de acceso a la educación superior. Los invito a leer el artículo y también a compartir los que les interese otros artículos o textos que hemos producido en esta línea de trabajo. Y reitero el agradecimiento. No, realmente, pues todo el número de la revista es como para armar un seminario, Marisol, porque son reflexiones muy profundas y uno no quiere dejar de escucharlos, pero en este momento le vamos a dar la palabra a Diego. Y adelante, Diego, y les pediría así que consideren unos 5 minutos. Sí. Muchísimas gracias. Quiero agradecer y saludar a todos los participantes y me da mucha alegría. Es un honor estar aquí en este festejo. Es debate y es charla y festejo al mismo tiempo. Y en especial a la maestra Alejandra Luna por la invitación y por la coordinación, la comunicación que tuvo conmigo en estos últimos meses. Bien, el artículo que mi compañero Gustavo Mejía y yo presentamos aborda, o más bien, se presenta justo en el tema que nos presentaba, se presenta, o está presente en los temas que ya nos presentaba la doctora Silva, respecto a la expansión del sistema educativo en México y la constante desigualdad de oportunidades, de acceso. El caso muy específico es el de la Ciudad de México, un espacio que ha tenido un crecimiento bastante amplio en los últimos 20 años, un crecimiento mucho más amplio que lo que se ha visto en otras regiones, crecimiento constante y un crecimiento que hoy en día lo tiene ofreciendo lugares a prácticamente 9 de cada 10 estudiantes que salen del bachillerato. Con sus asegúnes, claro, porque también se está considerando jóvenes que vienen de los municipios colindantes a la Ciudad de México. Pero vaya, este crecimiento es notorio, vertiginoso, y que nos llama la atención ver de qué manera se están ofreciendo estas oportunidades. También la doctora Silva ya va a la cabeza en el trabajo sobre los estudios, el mapeo de aquellas iniciativas en la expansión de las oportunidades educativas en educación superior en la Ciudad de México. Y es justo en este marco que nosotros, mi compañero y yo, nos interesamos en los institutos tecnológicos de la Ciudad de México. Los institutos tecnológicos ya tienen mucho tiempo, más de 60 años trabajando en la República Mexicana, pero en estas primeras décadas, 40, 50 décadas de trabajo, se caracterizan por estar diseñados exclusivamente para las ciudades medias, para los municipios alejados de las zonas conurbadas, metropolitanas, y específicamente están diseñadas para espacios que no sean los metropolitanos, las capitales principales de la ciudad. Es hasta 2008 que comienza la iniciativa del gobierno federal por traer este sistema a la Ciudad de México para atender la demanda que en ese entonces decía una demanda que no encontraba espacios en las universidades públicas de mayor prestigio de la ciudad, la UNAM, el Politécnico y la UAM. Nos interesa el sistema de tecnológicos de la ciudad, saber cómo llega, bajo qué condiciones se están ofreciendo estas oportunidades y obviamente a qué retos se están enfrentando.
El artículo que nosotros presentamos tiene dos objetivos muy claros. Por un lugar, dar a conocer los primeros datos, la primera información sobre el subsistema dentro de la ciudad de estos últimos 10 años, sus primeros 10 años de existencia en el ecosistema de la Ciudad de México. Ha sido un crecimiento bastante significativo. 12 institutos que se crearon en tan solo 4 años, pero que no han alcanzado y no han logrado cumplir los objetivos con los que nacen. Cuando se plantean en 2008-2009, la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública Federal y de la Ciudad de México contempla que estos institutos pueden ofrecer en 10 años cerca de 50,000 espacios para estudiantes del área metropolitana. Lamentablemente, a 10 años solamente tienen 14,000 estudiantes inscritos, con una tasa de deserción bastante amplia. Y bueno, es parte de las problemáticas a las que se enfrentan los institutos tecnológicos. Nuestro interés principal, y este es el segundo objetivo, es abordar una de las áreas limitantes, estructuras a las que se enfrentan los institutos tecnológicos, que es el área geográfica. Y nos interesa por el tema de que los institutos tecnológicos nacen con esa dimensión de expansión, de descentralización de las oportunidades educativas en la República. Cuando llegan a la Ciudad de México se plantean con esa misma intención, la expansión de las oportunidades espaciales, geográficas de la Ciudad de México, de tal forma que van a atender la demanda local de los municipios, de las delegaciones, a las que entonces delegaciones, ahora alcaldías, a las que son asignadas. Entonces también nos interesa esa parte, cómo es que se están ofreciendo esas oportunidades, si realmente están cumpliendo con este objetivo, si realmente están en las alcaldías donde donde sean falta. Y vaya, es lo que nosotros planteamos en nuestro... estas son las problemáticas que planteamos en nuestro artículo. Ofrecemos una primera panorámica de la geografía de la educación superior en la Ciudad de México. Y es eso, es una invitación a conocer los institutos tecnológicos como una iniciativa de expansión de oportunidades, con sus propios limitantes, con sus propios retos, y abordar una dimensión nueva que no hemos explorado suficientemente en el contexto mexicano, que es la espacial, lo geográfico. Y bueno, una vez más les agradezco mucho la oportunidad y un saludo a todos. Gracias, David, por el tiempo, porque es muy importante como toda esta visión que han dado sobre primero los sistemas educativos a nivel de América Latina, después este planteamiento de una educación radical, transformadora, después el caso de Argentina y problemas de políticas de inclusión, y contigo ya el caso de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuáles son estas políticas de expansión y diría yo también de inclusión educativa? Entonces le vamos a dar la palabra a Elda, te agradecemos mucho, saludos y cuídate. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto estar aquí reunida con ustedes en la presentación de este número, que se hace, por supuesto, en el marco de la celebración de los 50 años de la revista latinoamericana de estudios educativos. Entonces, disculpen que repita, pero quisiera también felicitar a una representante aquí del equipo fundador, a la maestra Silvia Schmelkes, que estuvo ahí desde los primeros números en el Centro de Estudios Educativos, y también, por supuesto, al equipo editorial que lleva ahora la revista. Y bueno, me parece muy afortunado que este número sea sobre justicia, que fue desde el principio como parte del corazón de la revista, ¿no? Con esta fuerte impronta crítica y de perspectiva sociológica y de compromiso con conocer y comprender la realidad latinoamericana. Y con respecto al número, yo lo veo y me parece que que quedó como un número bastante completo y que puede ser muy útil en términos como de referencia tal vez para estudiantes y gente que comience a preocuparse y a preguntarse por la justicia en la educación superior. Pero también veo los textos y encuentro que los trabajos consiguen realmente avanzar la reflexión en varios sentidos. Por ejemplo, en la lectura que necesitamos hacer de la complejidad del contexto actual para poder pensar la justicia en educación superior,
o, como se puede ver muy claramente en el texto de David y de Dante, de cuál es el papel que tiene la educación superior y que tienen las universidades en esta, me voy a permitir como tomar una expresión suya, en la configuración de lo social. También nos permite avanzar, creo, este número en reflexiones acerca de pensar la justicia en la educación superior desde, esto se puede ver también muy claramente en el trabajo de José Alberto y sus colegas, de lo que hay detrás de las nociones de justicia o de equidad y cómo estas se expresan en la realidad y tienen implicaciones concretas, ¿no? Incluso de diverso orden, directas e indirectas. Y otra cosa también que me parece muy importante y que veo que cruzan los textos es la necesidad de seguir empujando una visión más completa y más compleja de los sujetos, de los y las jóvenes y no tan jóvenes que forman parte de la educación superior, una visión más cercana a sus necesidades, intereses y demandas. Y bueno, me parece que estas son preocupaciones comunes en todos los autores y autoras que participamos en este número. Y bueno, el texto que escribimos Natalia y yo es una aproximación a cómo se piensa la justicia, entendida tanto como justicia, como equidad, como igualdad o como inclusión, cómo se ha pensado la investigación educativa en la producción latinoamericana en los últimos 20 años. Entonces hicimos un ejercicio de revisión de literatura, justo para que no estar tan sesgadas por lo que nosotras, lo mucho poco que podemos conocer. Hicimos una revisión con algoritmos que declaramos ahí en Cielo y en Google Scholar, para ver cómo las trayectorias, cómo se han desplazado el uso de estas nociones, de estas 4 nociones, justicia, equidad, igualdad e inclusión, en la producción latinoamericana de investigación empírica. También revisamos cómo se han desplazado y cómo se han utilizado de manera diferenciada, reconocemos, en trabajos que se dirigen a la población como socioeconómicamente más desfavorecida, y cómo se ha trabajado desde los estudios enfocados en mujeres o en minorías étnicas. Y también recuperamos a partir de esa revisión elementos originales propios de algunas autoras, como Chiroleo y García de Fanelli desde Argentina, Espinosa desde Chile y Silva desde México. Entonces, encontramos, por supuesto, que ha habido un avance de un uso más unidimensional de estas dimensiones, de cómo se piensa la justicia, a nociones más amplias que dan cuenta que recogen una mayor diversidad de componentes de la experiencia universitaria y con una mayor sensibilidad a las diferencias. Encontramos también, por ejemplo, que los estudios de mujeres, de minorías étnicas, de personas con discapacidad, que se inscriben como en corrientes y en aproximaciones distintas, aportan mucho en la medida en que consideran una perspectiva histórica para dar cuenta de los procesos de discriminación, de invisibilización y exclusión, ¿no? Y también dan una atención fundamental a la dimensión cultural. Otra cosa que encontramos, por ejemplo, es que es muy bueno hacer explícitas las implicaciones normativas y operacionales que tienen las categorías que están utilizando para poder hacer puentes para el diálogo, que no vemos que se dé mucho en estos estudios, ya sea que se hable de justicia, de equidad, de inclusión, y porque creemos que sería importante no construir consensos, por supuesto, pero sí colaborar, porque hay intereses y causas comunes en todos estos estudios de diversos grupos. Y finalmente quiero decir que encontramos que, bueno, que llama la atención la falta de cuestionamiento hacia la cultura dominante en las universidades, que por supuesto se reproduce también, no lo vemos mucho en los estudios, y que la justicia nos ha perdido, pareciera que ha perdido un poquito su capacidad, si bien ha avanzado mucho en la cuestión operativa, se ha alejado un poquito de su capacidad para interpelar a la sociedad en su conjunto, porque la cuestión de la justicia se trata de ordenar la vida en común, ¿no? No solo corresponde a la gente excluida, sino de cómo vivir en comunidad, en conjunto. Es un asunto de todos y todas. Gracias. Elda, pues te agradecemos este resumen así
muy bueno que hace acerca del artículo. Me parece que es un texto básico porque es como revisión de la literatura en donde se analizan categorías clave de justicia, igualdad e inclusión muy importantes. Ya para finalizar le daríamos la palabra a Estefano Santorello. Adelante, Estefano. Muy buenos días. Espero que me puedan escuchar bien. Estoy teniendo problemas de conexión que me están dificultando escuchar completamente sus presentaciones. Pero pues yo quiero en primer lugar felicitar a la coordinadora de este número de la revista por un número que evidentemente aporta mucho al debate sobre educación superior en América Latina y también a todas y todos los autores. También una felicitación muy grande al equipo que coordina la revista latinoamericana de estudios educativos desde el Departamento de Educación de la Ibero. Pues es un orgullo para nosotros tener esta revista en nuestra casa de estudios. Para uno que no trabaja en específico el tema de la educación superior, esta revista es una oportunidad de aprendizaje, evidentemente, y lo es y lo ha sido escucharlos a todos ustedes. Yo celebro mucho la publicación de este número y escuchando las diferentes intervenciones, estaba pensando desde, digamos, el campo de estudios al que me dedico, que tiene que ver con el tema de la interculturalidad y con el tema de estas otras epistemologías que, sobre todo desde el pensamiento latinoamericano y desde el pensamiento desde el sur, están siendo cada vez más relevantes en el debate educativo. No, yo solamente me estaba preguntando con respecto, por ejemplo, de algunos temas sobre los que habría que, a mi manera de ver, también insistir y reflexionar. Entre otros, por ejemplo, el tema que, bueno, aquí tenemos una de las principales expertas en la América Latina, que es obviamente la maestra Silvia Schmel, que es sobre el tema de la interculturalización de las universidades. Proceso que también ahora la Universidad Iberoamericana está emprendiendo de manera importante, ¿no? Estamos reflexionando, estamos dialogando sobre cómo vamos a transversalizar el enfoque intercultural, así como el enfoque de la sustentabilidad, así como el enfoque de género en nuestra universidad. Son temas muy actuales y temas increíblemente retadores, ¿no? Porque implican romper con estructuras muy arraigadas en el ámbito universitario. También estaba pensando mucho en esos debates sobre la importancia de descolonizar la universidad. Yo sé que son temas polémicos, pero también son temas que tienen que ver con la reflexión sobre el conocimiento. Entonces, bueno, retomando, por ejemplo, Aventura de Sousa Santos, que también, bueno, estuvo en nuestra universidad, con el que pudimos tener diálogos muy relevantes, la importancia de que la universidad también, justamente para abonar a la equidad y a la justicia, aprendamos a descolonizar el conocimiento en el sentido de tender hacia la que algunos autores denominan la pluriversalidad del conocimiento. Esos son retos mayores que atraviesan todo el sistema educativo superior, yo creo, en todo el mundo. Y a mí me parece interesante que en América Latina haya un debate muy fértil
sobre estos temas. Pero bueno, evidentemente no es aquí el espacio para profundizar al respecto. Yo solamente quería hacer estos dos pequeños comentarios y nuevamente de veras felicitar por los 50 años de la revista, al equipo editorial y a todas y todos los autores que nos compartieron sus conocimientos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Estefano. Como siempre, muy interesante este planteamiento de colonial. Me parece central en esta discusión, sobre todo pensando en las universidades jesuitas. Puesto con esto cerraríamos la presentación de la revista. Realmente, pues, como le comentaría a Marisol, se me antojaría un seminario de educación superior a partir de los artículos, pero la revista, como bien se señalaba, cumple sus 50 años. Con esto cerramos. Estamos muy contentos y yo realmente quiero hacer un reconocimiento especial a Alejandra Luna por su trabajo y también a Lucila Mondragón, que son el equipo que está atrás, digamos que no están ante las cámaras, pero realmente están atrás de este número. Y desde luego a Hilda Patiño, nuestra directora de educación, que siempre nos ha apoyado y nos ha acompañado. Le voy a dar la palabra a Ale. Muchas gracias, Mercedes. Pues sí, queremos hacer una transición porque terminando esta presentación comenzamos oficialmente nuestra última junta de consejo editorial de la revista. Y bueno, para lograr esta transición vamos a cerrar con una brevísima presentación y que es a la vez también el inicio de la junta de consejo editorial, donde planteamos un poco pues este reconocimiento de lo que significó este año y de lo que hemos logrado avanzar.